We are lovers. We are kissing. We are lovers. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Canarias no logra controlar el virus y lo que debía ser una curva descendente se ha convertido en una recta. El Ejecutivo Autonómico ha decidido bajar de nivel a la isla de Lanzarote, mientras que Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura se mantienen en un nivel 2 de alerta reforzado. A partir del próximo lunes y durante al menos 14 días, el toque de queda comenzará a las 10 de la noche, las reuniones quedarán limitadas a un máximo de 4 personas y se van a endurecer los aforos en establecimientos y transportes. La evolución epidemiológica sigue preocupando y se encuentra condicionada por la aparición de nuevas variantes y por un ritmo de vacunación todavía rezagado que podría despegar a partir de abril. La Agencia Europea del Medicamento ha aprobado este jueves una nueva vacuna, la monodosis de Johnson & Johnson, mientras que la ministra de Sanidad ha anunciado la llegada masiva de remesas el próximo mes. La pandemia sigue golpeando con fuerza cuando se cumple justo un año desde que el gobierno declarase el primer estado de alarma. 12 meses después, todo, absolutamente todo ha cambiado. No somos los mismos. Las restricciones, la incertidumbre y la debacle económica han cambiado nuestra forma de ser y nuestra forma de ver la vida. Para hablar de todo ello, nos acompañan esta noche José Miguel González, que es economista. Buenas noches, José Miguel. Está con nosotros también Amos García, que es presidente de la Asociación Española de Vacunología y jefe de epidemiología del Servicio Canario de la Salud. Buenas noches, Amos. Está también Javier Gallego, sociólogo. Bienvenido, Javier. Encantado. Está con nosotros Beatriz González. Buenas noches, Beatriz, catedrática de Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Como les decimos, los repuntes están marcando la situación de la pandemia en Canarias, que se estanca sin ser capaz de doblegar la curva. La incidencia acumulada en los últimos 14 días aumenta paulatinamente y ya se sitúa en los 114 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que hace 2 semanas se situaba en 105. Este jueves el archipiélago suma 229 nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas. La mayor parte de los positivos se están produciendo en la isla de Tenerife, que notifica 127, y en Gran Canaria con 71. La curva descendente no termina de consolidarse. El gobierno ha decidido reforzar las medidas esta misma tarde en Gran Canaria, en Tenerife y en Fuerteventura, según ha explicado el consejero de Sanidad, para poder afrontar con mayor tranquilidad las próximas semanas. La primera pregunta es obligada. Amos García, ¿qué te parece la medida? ¿Deberían haber pasado estas islas que se había rumoreado mucho durante el día a nivel 3 o está bien con este nivel 2 reforzado? Bueno, en principio estamos en una situación en que, como muy bien has dicho, hay un cierto estancamiento. No estamos en un proceso expansivo en el número de casos. Hay una cierta estabilidad que no nos satisface a los que trabajamos en este campo, porque lo que nos satisfacería... Estabilidad mesetaria, ha dicho el consejero de Sanidad, estabilidad mesetaria ascendente, ligeramente ascendente. Lo que nos gustaría es que esa tendencia empezara a descender. Y para que descienda hay que tomar medidas, lógicamente, que vayan en el camino de evitar ese proceso expansivo. Yo creo que bueno, la situación en la que estamos es la que es, y someter a una presión todavía más excesiva cuando nuestra realidad epidemiológica sigue siendo hasta cierto punto bondadosa, pues posiblemente lo que haya que hacer es lo que se ha hecho. Beatriz, Canarias estaba como la primera comunidad autónoma con la incidencia más baja de toda España, y en apenas una semana ha cambiado la situación. Ahora somos la 9ª comunidad autónoma con la mayor incidencia. ¿Lograremos bajar esa tasa de contagio con el endurecimiento de estas medidas que se han aprobado hoy? Posiblemente no. Posiblemente es que llevamos tiempo con esta bajada lenta y paulatina. Y en la península lo que ocurrió fue que hubo una bajada muy abrupta, en muy poco tiempo. Había comunidades que estaban en 1.400. Entonces se han despeñado más que bajar. Nosotros estamos mantenidos, pero estamos mantenidos en niveles bajos y con menos inmunidad que en el resto de España, porque como hemos tenido menor incidencia, hay menos personas inmunizadas, que es un problema. Estamos hablando de las medidas de esta tarde, y José Miguel, estamos hablando también con vistas a la Semana Santa, de un cierre perimetral que se aplica en todo el territorio nacional, excepto en Canarias y en Baleares. No va a servir para atraer, lógicamente, a turistas nacionales hacia el archipiélago, pero sí
parece que quiere que se vea Canarias como un destino seguro para los extranjeros. ¿Servirá esta medida para atraer turismo internacional o también damos por perdida la Semana Santa? Yo personalmente creo que la Semana Santa está perdida. Lo que ocurre es que pueden haber determinados tipos de repuntes en incremento de carteras muy puntuales de pedidos de servicios turísticos, en donde países, sobre todo el Reino Unido, es donde principalmente pudieran albergar mayor cantidad de demanda. Sobre todo porque es una necesidad compartida, necesidad por parte del tejido productivo de Canarias de recibir demanda, pero también por parte de la turoperación de ofrecer ese tipo de demanda. Por lo tanto, entendiendo que el confinamiento perimetral, sobre todo del resto de comunidades autónomas, elimina la posibilidad del turismo nacional, el turismo extranjero no va a lograr compensar, y el turismo residente, pues bueno, pues en algo sí que compensará, pero en torno al 10% aproximadamente lo que se pudiera colmar su cartera de pedido. Javier, se están endureciendo de nuevo las medidas. ¿Va a aguantar la gente todo esto? Fíjate. ¿Eh? Oye, no habíamos hablado antes y me había apuntado aquí psicología colectiva. Claro, O sea, porque es que se van endureciendo. me has leído el pensamiento. No, porque es la pregunta que nos hacemos Claro, todos, ¿no? claro. Al final, Es que cada vez se van endureciendo más las medidas, la situación es más larga, se produce una fatiga pandémica, que es otro que de eso los es muy términos importante. que se han acuñado. Sí. ¿Cómo lo aguanta la gente? ¿Lo va a es muy aguantar? importante. Hoy vamos a hablar del año que celebramos, que hemos sumado, ¿no?, de pandemia. Y eso pesa en la psicología individual y en la psicología colectiva. Hay que abrir la economía, porque tampoco la economía, como bien sabéis los expertos en esta mesa, no se puede ahogar constantemente, pero hay que abrir también la psicología. Y la gente se cansa, y es normal. Y la gente necesita también la relación social, la relación laboral, la relación simplemente de ocio, y a eso hay que darle también salida. Yo por eso, podemos hablar luego, soy crítico a la hora de, en Semana Santa, perimetrar todas las comunidades autónomas. Creo que hay gente que necesita, con medidas de seguridad, cumpliendo las normas, salir de su círculo cerrado, visitar familiares, ir a una segunda residencia o ir a un hotel con seguridad. La psicología es fundamental. Beatriz, debido al cierre perimetral, nuestro país se va a convertir esta Semana Santa prácticamente en un búnker para el resto de los españoles, como ha dicho Javier, pero en un oasis para los extranjeros que quieran venir a este archipiélago. ¿Tiene sentido desde el punto de vista sanitario una medida de ese tipo, que los españoles no puedan venir, que los extranjeros sí? No demasiado, no demasiado. Hombre, también es verdad que los extranjeros que vienen hacen una vida casi monacal, porque no pueden ir de discotecas que están cerradas, al aire libre, al sol, y estas son condiciones propicias para no contagios. Tienen su test, como todos ¿Vienen sabemos. con un PCR? Sí, viene con un PCR. Claro, el extranjero que no se mezcla, que está con su pareja en la playa, más palomas, pues digamos, impone un riesgo mucho menor que una pandilla de jóvenes de la península que vienen con ganas de resarcirse de todo el encierro que vivieron durante los últimos meses. Sí, pero también puede venir una pandilla de jóvenes del Reino Unido. También. ¿No? Puede decir que También no es son solo verdad. de... También es verdad. Y no se pide carne de joven o de también es verdad. Vamos, De ¿tiene todas algún maneras, sentido? No tengo yo muy claro que vayamos a recibir mucho turismo en Semana Santa. Yo soy más de la opinión del compañero de que la Semana Santa está perdida. Y además, desde un punto de vista sanitario, no creo que sea malo que esté perdida, en tanto en cuanto la Semana Santa puede ser un periodo temporal en el que desgraciadamente se propicie un incremento, una expansión en el número de casos, porque es un periodo de tiempo en el que nos relajamos más, bajamos la guardia, y esto posibilita contagio. Mira, yo cada vez que he oído hay que salvar el verano, hay que salvar la Navidad, hay que salvar la Semana Santa, me he hecho temblar, porque tras cada ejercicio de salvamento se nos explosionan el número de casos. Hay que ser extremadamente prudente con cualquier salvación. Y sobre esto que estás diciendo, hay dirigentes que se oponen a que el toque de queda comience, y estamos hablando de una hora de diferencia, a las 10 de la noche. ¿Existen evidencias, Amos, que demuestren el impacto de esta medida en la situación epidemiológica? Sí existen evidencias, y hay una poderosa que es el sentido común. Si hay un cierre a las 10 de la noche, significa que toda la actividad tiene que cesar antes de las 10 de la noche, y se está dejando menor espacio temporal para poder desarrollar actividades que favorecen la transmisión.
Si hacemos el cierre a las 11, la actividad cesará poco antes de las 11 y habrá más tiempo, por lo tanto, y en unas horas más proclives a los contactos lúdicos, a una mayor posibilidad de contagio porque nos relajamos. Sí que tiene importancia la Sí, hora pero esa. yo ahí iba a introducir el matiz. Vengo de Madrid y Madrid, desgraciadamente, se ha convertido en Europa en un polo de atracción para la juventud que viene a pasárselo bien el fin de semana. Franceses, de otros países. El perimetrar, el tener horarios rígidos no implica que no haya fiestas ilegales, que las hay, en Madrid, por cierto, y en otros, me imagino que aquí en Canarias igual, no dan abasto incluso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no hay sanciones suficientes porque no se pueden tramitar. Hay un problema, no solamente con horarios y perimetrajes se controla la irresponsabilidad de tantos ciudadanos que a lo mejor también por ese cansancio del que hablábamos, pues no son responsables y no son empáticos con el resto de la sociedad. ¿Beatriz, hay diferencia entre las 10 y las 11? Una hora, exactamente, una hora. Es lo que decíamos, ¿no? Es reducir un poco el riesgo, En cualquier caso, no hay un manual de instrucciones para esto. O sea, hay una cantidad enorme de publicaciones científicas hablando del impacto de las intervenciones no farmacológicas sobre la pandemia. Y lo cierto es que después de un año de investigar, no podemos medir con precisión si la diferencia de las 10 a las 11 va a suponer tantos contagios menos o tanta bajada del riesgo. Eso a nivel de contagio y a nivel económico, para la hostelería esa hora marca una diferencia. Muchísimo, justamente porque es parte de su prime time en materia de servicio. Cuando uno adopta este tipo de medidas, lo que espera es, en sí, lo primero es la eficacia de la medida para salvaguardar la salud pública, como no podía ser de otra manera, que es la prioridad absoluta desde el 14 de marzo del 2020, pero por el otro lado tiene que venir acompañada de esa compensación por parte de los sectores económicos para poder sobrellevar estas circunstancias, porque se ha demostrado que caídas por encima del 6% del Producto Interior Bruto generan más daño en la salud pública que cualquier pandemia. Canarias es del 20%, por lo tanto, desde el punto de vista epidemiológico, más allá de un contagio de un virus, tal vez ese virus social es sobre el que hay que apostar también de forma compensatoria, es decir, yo creo que desde un principio se ha intentado rivalizar de forma excluyente, salvaguardar la salud, salvaguardar la economía. Lo que decíamos, hay que salvar el verano, la Navidad o la Semana Santa. Como bien dice la ministra, lo principal es salvar vidas, pero obviamente vidas de forma compensada, porque arreglando una situación probablemente empeoremos otra. Si hay algo que ha quedado claro es que las nuevas variantes del coronavirus se expanden. En Canarias se estima que la cepa británica representa el 40% de los casos detectados. Además, en nuestro país se ha confirmado la presencia de una decena de mutaciones, incluida la californiana, llamada el demonio por los expertos. La eficacia de las vacunas ante estas variantes continúa en entredicho, por lo que los expertos avisan de que cualquier paso en falso, relajando las medidas, podría provocar una nueva ola. Lo vamos a abordar con el inmunólogo Alfredo Corel. Wendy Fuentes, muy buenas noches. Efectivamente, así es, Miguel Ángel. Además, esta noche también nos acompaña, incluso ya está al otro lado, Alfredo Corel, inmunólogo, además miembro de la Sociedad Española de Inmunología y catedrático de la Universidad de Valladolid. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche en Fuera de Plano. Señor Corel, parece que la cepa británica avanza más rápido de lo previsto y ya es la predominante en varias comunidades autónomas. ¿Estamos a las puertas de una cuarta ola? Bueno, yo creo que no avanza incluso más rápido de lo previsto. Estaba previsto que en marzo fuera la cepa predominante. Y yo creo que en alguna comunidad, como bien has dicho, puede estar incluso por encima del 80%. Lo de la cuarta ola no debe depender tanto de la cepa, aunque puede desde luego ser un factor que influya mucho. Pero si os fijáis, en casi todas las comunidades la caída de la incidencia acumulada ya se ha empezado a estabilizar, ya estamos llegando a ese valle. Y hay países en nuestro entorno que han seguido en una meseta, han contenido el inicio de la cuarta onda pandémica o cuarta ola, y en cambio hay otros países que ya la han remontado. La cepa británica, desde luego, puede ser detonante de que esto pueda ir más deprisa,
pero va a depender también de las, bueno, pues de las actuaciones de las autoridades sanitarias, así como de las actuaciones de los ciudadanos. Algunos expertos, el señor Corel, alertan de que una vez estén vacunados los ancianos y los grupos de riesgo, pues ya se presionarán porque bajen esas restricciones y de algún modo pues los jóvenes también serán los últimos en recibir esa dosis. ¿Serán los más afectados de estas nuevas olas del virus, los jóvenes? Pues no sabemos si alguna de las variantes va a tener más afectación en los jóvenes, es algo que está todavía por ver. Pero sí, lo que sí que es cierto es que aunque ese objetivo del 70% de población vacunada está lejos todavía, yo creo que empezaremos a notar ventajas cuando los más vulnerables lo estén, que son los ancianos y que son algunos enfermos crónicos. Los jóvenes, en definitiva, son los que más, en principio, pueden ser transmisores, pero no son del colectivo más, digamos, que tienen más enfermedad. Sí que se ha visto que con la británica puede bajar un poquito la edad media, pero bueno, yo creo que es un poco temprano. No me atrevería a decirte que la cuarta onda va a ser principalmente dura en los jóvenes porque te estaría mintiendo, no tenemos todavía evidencias. Vale. En Canarias prácticamente la mitad de todos los positivos detectados son menores de 40 años, aunque de momento este grupo poblacional no lidera los ingresos en UCI, pero si las nuevas mutaciones se ceban con ellos, podríamos ver cuadros más graves entre la población joven. Desde el primer momento, además desde la primera onda, los cuadros más graves, aquellos que se llamaban y que ya últimamente no se habla tanto, las tormentas de citocinas, esas hiperinflamaciones, se producían en personas jóvenes, a veces sin ninguna patología previa. Es decir, nunca se han excluido. Lo que sí es verdad es que no eran los más predominantes. Entonces lo que puede suceder es que con las nuevas variantes se pueda producir esto más rápido. Vamos a ver. Yo creo que los jóvenes en principio tienen un sistema inmunitario, bueno, pues muy bien, muy potente, muy cargado, con mucha batería, y están respondiendo razonablemente bien. De hecho, la inmensa mayoría de los que tienen la enfermedad son asintomáticos, y aquellos que tienen síntomas tienen un síntoma un poquito más complicado que una gripe. Los pocos que tienen una sintomatología grave son, pues eso, muy pocos, y yo espero que sea así, lo que no quita que se nos colapse el sistema si se contagian muchísimos más, lógicamente. Señor Corel, y ya para terminar, además de la cepa británica, en nuestro país ya se han detectado unas 10 variantes más, entre las que se incluyen la sudafricana y también la brasileña, 2 mutaciones que podrían reducir de forma significativa la efectividad de las vacunas. ¿Cree que habrá que adaptar los fármacos? Pues es una muy buena pregunta, y parece que tanto la inmunidad natural, la que producen nuestras defensas si tenemos la infección, como la inmunidad de las vacunas que están en circulación, protegen frente a la cepa británica suficientemente bien. Alguna de las vacunas ya baja un poquito su eficacia frente a la cepa sudafricana, que parece en este momento la que más nos puede preocupar. Pero de momento siguen reconociéndola, aunque con una eficacia menor siguen reconociéndola, pero no podemos descartar que de pronto aparezca eventualmente dentro de unas semanas, de unos meses, una variante nueva frente a la cual pues escapen al menos la inmunidad de las vacunas, porque la inmunidad de las vacunas va dirigida frente al trocito de la proteína que es la entrada en nuestras células, mientras que la inmunidad natural, la que producen nuestras defensas cuando nos infectamos, va dirigida frente a todo el virus. Esto hace que las variantes más difícilmente se escapen. Pero podríamos estar en un escenario, a lo peor, en el peor de los casos, estaríamos en un escenario, por ejemplo, como el que tenemos para la gripe, que cada cierto tiempo hay que reformular el contenido de la vacunación para abordar las nuevas variantes. Y de hecho, ya las fabricantes de algunas de estas vacunas que tenemos en circulación están preparando su adaptación a la variante sudafricana. Muchísimas gracias, Alfredo Corel, por habernos acompañado esta noche en Fuera de Plano. Saludos y cuídese. A vosotros. Buenas noches, cada día. Muchísimas gracias. Bueno, Miguel Ángel, ya lo has visto, las respuestas de Alfredo Corel, y como decía, el peor de las situaciones podríamos estar, como en el caso de la gripe, pues vacunándonos periódicamente. Bueno, pues exactamente como dice Alfredo Corel, no se descarta que una nueva variante escape a la efectividad de las vacunas. En Canarias se estima, fíjense, que el 40% de los contagios están causados por la cepa británica. ¿Crees, Amos, que podría desarrollarse con cierto peso
¿Que podrían desarrollarse otras cepas en el archipiélago? Sí, por supuesto, no, va a ser evidente que vaya a ser así. ¿Va a ser así? Sí, el SARS-CoV-2 lo que está haciendo es adaptarse al medio y se adapta modificándose y creando nuevas variantes. Pero a mí me gustaría recordar algo que me parece muy importante en esta situación, y es que hablamos mucho de las variantes y nos olvidamos del discurso preventivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que sea cual sea la nacionalidad de la variante, sea cual sea la bandera con la que salga la variante, mascarilla, lavado de manos, distancia física, ventilación, salir de los espacios cerrados poco ventilados. Esas normas son idénticas para cualquier variante. Claro, no nos contagia. Y exigir, lógicamente, a las autoridades sanitarias que tomen las medidas oportunas en cada momento. Por lo tanto, no olvidemos lo fundamental, que es el discurso preventivo, sea cual sea la bandera que nos vaya a enarbolar la variante. Hay un debate que se ha puesto, que está encima de la mesa. En breve muchos países van a tener listos pasaportes inmunitarios. Va a ser, Beatriz, el salto definitivo para la recuperación económica de este verano, esos pasaportes inmunitarios de los que se habla. ¿Crees que los pasaportes van a ser discriminatorios porque van a otorgar una serie de privilegios a los vacunados? Los pasaportes no van a ser la solución. Primero, porque no se conoce exactamente si las personas vacunadas van a contagiar el virus, aunque no lo sufran ellos. Segundo, por motivos éticos, efectivamente, de discriminación, ¿no? El pasaporte tiene sus ventajas, no hay duda, pero desde luego tiene inconvenientes serios, como los que apuntaba la OMS aún ayer, ¿no? Y los que apuntamos en algunos grupos. Yo pertenezco a un grupo del Ministerio de Ciencia e Innovación, el grupo de trabajo multidisciplinar. Estamos haciendo en este momento un informe sobre el pasaporte y estamos poniendo los pros y los contras, pero más estamos con los contras que con los pros. Esto es muy similar a cuando se decía al principio que las mascarillas no eran necesarias, no por su eficacia, sino porque no habían suficientes. Entonces, el incorporar un pasaporte sanitario es porque todavía no hay suficientes vacunas para el resto de la población, que es realmente el objetivo final. ¿Pero puede ayudar o no puede ayudar a la recuperación económica, José Miguel? No, en principio no tendría que ayudar porque supone que el riesgo no se controla. El riesgo solo se controlaría para la persona inmunizada, pero no para la transmisión del virus. Porque si llega a un territorio en donde lo trae y lo transmite, al final es exactamente lo mismo. Yo ahí tengo mis dudas. Hay un debate. La Unión Europea propone el pasaporte sí, inmunitario y la Organización Mundial de la Salud dice que no. Hay un debate político. Es cierto, y hay que subrayarlo, porque también hay equivocación en la sociedad en este sentido, que la vacuna te inmuniza a ti, te protege a ti, pero tú puedes contagiar a otros. En menor medida quizás, pero puedes contagiar. Por tanto, no es una solución. Como no es una solución la prueba que yo he tenido que hacerme para venir a Canarias. Tampoco, porque se ha hecho 72 horas antes, 48, y yo puedo transmitir. ¿Te has podido contagiar después? Es decir, pero yo, por ejemplo, viniendo en el avión, también estaba pensando, y bueno, yo prefiero saber que los que estamos aquí todos tenemos una prueba, aunque no sea 100% segura, y todos tenemos, cuando haya una extensión de vacunas, un pasaporte sanitario de vacunas. ¿Por qué? Porque es como un punto más de seguridad. Y eso yo creo que a la economía también le puede ayudar. Sí que es cierto que para que no se produzcan disfunciones y para que no se separen y no haya guetos, eso se tendría que hacer cuando hubiera una mayoría de población vacunada y que se pudiera justificar, porque si no vamos a crear unos guetos en este momento cuando hay muy poca gente vacunada. Claro, yo si me lo permite, es que creo que es un debate que no tiene mucho sentido en estos momentos. Estamos hablando de un pasaporte inmunitario cuando apenas hay un 5% de la ciudadanía europea vacunada. Claro. Hay una propuesta que se va a presentar en 15 días. Sí. Por la Unión Europea, es decir, no por este programa. Con un 5% de cobertura vacunal. Yo le veo inconvenientes al pasaporte inmunitario en tres vertientes. Una vertiente relacionada con la vacuna, una vertiente ética y una vertiente incluso, me atrevería a decir, de derechos humanos. Una vertiente relacionada con la vacuna está en ese contexto, un 5%, y hablamos de un documento. Y la variable de que yo, vacunado, puedo no enfermar, pero sí infectarme y transmitir el problema a otro. Con lo cual, por otro lado, aspectos éticos. Yo no me entra en la cabeza que se pueda obligar a tener un documento fundamentado en una medida que no es obligatoria. Sí. La vacuna no es obligatoria. Claro. ¿Cómo voy a obligar a un pasaporte cuando la medida
que me daría ese pasaporte no es obligatoria. Otros aspectos, ¿qué hacemos con las personas que porque tengan alguna contraindicación a la vacuna no se puedan vacunar? ¿Qué hacemos con los menores de 18 años que no se pueden vacunar por edad? ¿Qué hacemos con los menores de 16 años que no se pueden vacunar por edad? ¿Y qué hacemos con los que no se quieren vacunar? El debate es así porque Beatriz está sintiendo todo el rato que... Absolutamente. Pero déjame añadir un tercer factor. En relación a la vacuna, hay 3 escenarios en estos momentos a nivel mundial. Uno, países que están vacunando muy rápido, son los países que han comprado la vacuna más cara. Israel. Israel y Estados Unidos. Países que están vacunando a un ritmo más lento porque no les están llegando las vacunas con la fluidez necesaria. Unión Europea, pero al menos tenemos vacunas. Y hay un tercer escenario, países que no han recibido ni una sola dosis de vacuna en una pandemia, o han recibido muy poca. ¿Ese documento qué significaría? Que únicamente tendrían acceso a él los ciudadanos de los 2 primeros países, los ciudadanos de los países en vía de desarrollo, no. Y no es solo eso, es que dentro de los países hay una desigualdad en el acceso a las vacunas. Por ejemplo, en Estados Unidos, tú pides cita por internet si tienes más de 65 años y consigues un sitio para vacunarte y una cita. Pero para conseguir cita es como cuando los conciertos de los Rolling, que tenías que estar con 4 navegadores abiertos los primeros 5 minutos para pillar la entrada. La gente que consigue cita es la que tiene 10 navegadores abiertos a la vez. Yo tengo amigos y por tanto es gente de clase alta. Hay un gradiente social en las personas que se han vacunado en Estados Unidos y hay papeles científicos sobre esto impresionante. Por tanto, no es solo que Estados Unidos contra Ghana, es dentro del propio país vas a dejar volar de turismo a los ricos y a los ilustrados y no a los pobres. Sí, pero hablando, por ejemplo, de España o de Europa, donde la vacunación es gratuita mayoritariamente a través de la Seguridad Social, yo te vuelvo, no, pero por ejemplo en el caso de España, te vuelvo el argumento al contrario, en su contrario, vamos, como precisamente es gratuita y es una necesidad social, es protegernos a todos, es sanidad pública el vacunarse, aunque tú puedes negarte a ello, tú tienes la libertad de negarte, pero como va en contra de la sanidad pública, por tanto habría que aplaudir y mejorar y beneficiar a quien decide vacunarse, que es la mayoría de la población, pero a quien decide no vacunarse, pues oye, pues que también, no es que se estigmatice, pero se haga constar y tenga pues una parte de culpa por no contribuir a la sanidad pública. Pero la población que se vacuna ya tiene el beneficio de que no va a enfermar. Ya tiene el gran beneficio, se le ha dado gratuitamente por el sistema sanitario un producto y él lo ha asumido que no le va a enfermar. Desde esa perspectiva, yo creo que incentivar además lo que es razonable, yo no sé, Beatriz, como economista, pero no lo veo como muy sensato. Yo creo que lo fundamental es ser consciente de que vivimos en un país en el que las coberturas vacunales son elevadísimas, superiores al 95% en las primeras fases de la vida. Vivimos en un país que, si recordamos qué pasaba con la vacuna del COVID hace unos meses antes de que llegara, casi el 50% de la ciudadanía era reacia a vacunarse inicialmente. Sí, los primeros llega la vacuna y ahora el problema es que se quiere vacunar todo el mundo ya. ¿Y esto qué significa? Que somos fuertemente vacunadores. Por lo tanto, el plantear una medida obligatoria cuando hay tanta adherencia, francamente yo no lo entiendo. Bueno, creo claro que sería perjudicial. El debate está servido. Las dudas sobre el pasaporte comunitario, sobre el pasaporte sanitario y el ritmo de vacunación están dificultando la recuperación económica que anhelan las empresas que se encuentran ahora mismo en la cuerda floja. Para ello va a ser imprescindible contener la transmisión del virus, pero la fatiga pandémica después de un año de limitaciones no solo está generando una falsa sensación de relajación, sino que está alterando el humor, la personalidad o la salud mental del 60%, fíjense, de los españoles. Hacemos una breve pausa de solo 4 minutos y enseguida regresamos para abordar este asunto. El
próximo domingo hará un año que nuestras vidas cambiaron con la declaración del primer estado de alarma a raíz de la pandemia y 12 meses después las restricciones siguen con nosotros. El coronavirus ha causado 2.600.000 fallecidos en todo el mundo, más de 71.000 en España y ha golpeado sin piedad a nuestra economía. Un nuevo escenario que ha trastocado nuestra forma de ser y de sentir, provocando que ya no seamos los mismos. Los humanos somos de hábitos y costumbres. Nacimos en un mundo donde el trabajo ha concentrado gran parte de nuestro tiempo. En medio de esa obligación, los ratos libres se dedicaban a practicar deporte, a ir de compras o a las tareas del hogar. Y los fines de semana se reservaban para el ocio y la familia. Unas costumbres que, tal y como las conocíamos, saltaron por los aires con la llegada del coronavirus. Hace justo un año, el mundo cambió y nosotros lo hicimos con él. Hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma y las medidas que este implicará para hacer frente al coronavirus. El 14 de marzo de 2020, Pedro Sánchez anunciaba el estado de alarma durante como mínimo 15 días. Por aquel entonces, nadie podía imaginar que un año después seguiríamos conviviendo con normas que limitan nuestras libertades, desde el uso obligatorio de mascarillas, al número de personas con las que nos podemos reunir y hasta la hora a la que debemos volver a casa. ¿Cómo nos afectan estas normas anti-COVID como sociedad? Nos ha afectado malamente porque tiene una dimensión sanitaria muy cruel que implica muchos miles de muertos, tiene una dimensión económica muy cruel que implica miles de parados, miles de negocios arruinados, tiene una dimensión social muy cruel porque dejamos de relacionarnos. Es un reto muy importante como sociedad, ¿no? De alguna manera aceptamos las normas un poco por solidaridad. Por ejemplo, para proteger a los sectores más desfavorecidos o más frágiles de nuestro entorno. Hay gente que las cumple por miedo a que les sancionen. ¿Crees que estas normas tan estrictas pueden influir en que las futuras generaciones, en que los niños pues, sean menos críticos? Puede afectar al pensamiento crítico, pero puede afectar positivamente, ¿no? ¿Quién sabe si lo que estamos haciendo es educar a mejores ciudadanos para el futuro? El paso del tiempo agrava nuestra fatiga pandémica. Durante este año, 1 de cada 3 españoles se ha sentido deprimido en momentos puntuales y un 7% la mayor parte del tiempo. Además, casi 4 de cada 10 ciudadanos llevan meses viviendo con preocupación y un 10% asegura sentirse enfadado. Belén Mínguez, psicóloga, ¿cómo identificar la fatiga pandémica? Los síntomas más frecuentes para determinar si estamos sufriendo una fatiga pandémica son tristeza, desmotivación, fatiga mental, soledad, incertidumbre. Desde hace un año realmente no sabemos y no nos podemos agarrar a ningún esquema de vida. Esto significa que no sabemos si vamos a mantener o no el empleo. No sabemos cuándo vamos a poder abrazar a nuestros seres queridos. ¿Cómo manejar la incertidumbre que nos provoca esta pandemia? Aceptar la situación que vivimos, no luchar contra ella. Importantísimo. Intentar no comparar la vida que teníamos antes en un pasado, hace un año no más, con la vida que tenemos ahora. Importantísimo centrarnos en lo que sí depende de mí, en aquellas cosas que puedo cambiar, en aquellas cosas que puedo plantear y donde sí puedo tomar decisiones. La pandemia nos ha hecho más infelices y ha sacudido nuestra rutina. Un cambio que afecta especialmente a mayores, jóvenes y niños. Hola, don Ignacio. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Pues bien, ya sabes,
con esto del coronavirus. ¿El coronavirus le ha cambiado la vida? Totalmente, Pablo, totalmente. Ya no soy la misma persona que era hace un año. En un año me he envejecido como 10 años. Ahora salimos con miedo, guardando las distancias, siempre con las caretas. ¿Usted siente que su estado de ánimo ha cambiado a peor? Sí, completamente más triste, y hay momentos en que duermes y piensas qué es lo que ha pasado. He sido siempre una persona muy activa, muy alegre y muy positiva. Eso es positivo, se me ha ido cayendo. Y ahora soy casi viejo agrio. Según un estudio de UNICEF, el 46% de los jóvenes de 13 a 29 años está menos motivado para realizar actividades que antes disfrutaban normalmente. Hola, Helen. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿La universidad? Bueno, Bien. la universidad complicada por ahora todo lo del COVID, pero bueno. Hola chicos, ¿qué tal? Hola Nacho, Hola, ¿qué tal? Chicos, ¿cómo les ha cambiado la vida durante todo este último año? Yo creo que la pandemia nos ha hecho estar más sensibles. Cuando estamos sobre todo a nivel de relaciones, yo me noto más sensible a la hora de estar con las personas, me noto más triste y más decaída. Yo creo que al final el miedo se ha convertido en un protagonista porque es que tenemos miedo de que vuelvan a confinarnos y también el miedo de relacionarte con alguien, con algún amigo y no saber si tú o él pueden estar contagiados y al final contagiar a otras personas, ¿no? Todo este tiempo les ha afectado también a su felicidad, incluso a sus motivaciones. Cuando te sientes que estás feliz en algún momento, te sientes incluso mal porque dices, con todo lo que está pasando, ¿cómo me voy a sentir yo bien? Todo es incertidumbre y miedo. Y yo por lo menos creo que como seres humanos, caminar hacia algo que tienes incertidumbre es como caminar a tientas. Y eso a mí me genera mucha ansiedad, mucho miedo. Para poder sobrellevar las consecuencias de un año tan extraño como este, ¿han buscado apoyo en sus familiares, en sus amigos? Yo en mis familiares intento lo menos posible, ¿no? Porque siento que ellos ya tienen la carga de mantener el trabajo, porque ahora todo está siempre pendiendo de un hilo por la situación que estamos. Entonces siempre tiendo a ir a mis amigos. Me he apoyado en mis padres, en mi madre sobre todo, y hemos visto mucha falta de comprensión y empatía por generaciones que han venido antes de nosotros. Yo creo que tenemos, podríamos decir, dos tipos de jóvenes, entre comillas. Los jóvenes que de alguna forma no han llegado a interiorizar que esto es algo muy serio, y después tenemos otros jóvenes que son los que nos pueden llegar a preocupar, que han hecho una adaptación a su realidad. Pero esto lleva a ansiedad por no poder salir, no socializar, por estar continuamente en un estado de incertidumbre que además puede hacerles pensar que el futuro pueda estar complicado a nivel de trabajo y demás, les puede llevar incluso a algún tipo de depresión. Un estudio llevado a cabo por el Ayuntamiento de Barcelona asegura que el 80% de los jóvenes cree que la pandemia ha afectado a su formación, un porcentaje que supera el 87% en la franja en edad universitaria. Oye, ¿qué tal le salió el examen de patología el otro día? Yo creo que me salió medio raro, pero date cuenta que el tiempo fue muy justo. En cambio, cuando las hacemos presenciales, o los hacíamos presenciales hace un año y ya por lo menos, nos daban mucho más tiempo. A mí yo creo que me salió bien, pero el hecho de hacerlos online sí que yo creo que nos va a perjudicar más adelante cuando tengamos que volver a acostumbrarnos al escenario de volver a presencial. Los exámenes al final tienen solución, si no los hacemos presenciales los hacemos online, pero las prácticas, que nos hemos quedado sin prácticas. Lo que más nos va a perjudicar va a ser el movernos por el hospital, el acostumbrarnos a estar con un paciente, con el médico. De hecho, las asignaturas que hemos tenido este cuatrimestre, que no hemos tenido prácticas presenciales, se basan sobre todo en eso, en el trato con el paciente, que realmente es lo más importante. Y no es lo mismo darlas en un seminario en clase con fotos o casos clínicos que estar en el hospital y verlo y diagnosticarlo y demás. Rosa Aguilar, rectora de la Universidad de La Laguna. ¿Cómo va a ser esta generación a la que le ha tocado vivir esta pandemia? Pues evidentemente será una generación diferente. Tendrá mayor capacidad a adaptarse a los cambios, evidentemente resiliente y muy empática. Además serán sostenibles socialmente porque han visto que el mundo está globalizado. ¿Y a nivel formativo van a estar peor preparados que promociones anteriores? Rotundamente no. En el caso de la docencia universitaria, hemos cambiado de formato, pero seguimos dando el mismo conocimiento. Entonces vamos a tener el mismo conocimiento, pero además hemos desarrollado pues, esa cultura del esfuerzo que nos va a ayudar pues, a resolver los grandes retos que tenemos. El coronavirus ha supuesto un duro revés para la economía mundial.
En 2020 se perdieron 255 millones de empleos a tiempo completo. En Canarias, cuando se declaró el estado de alarma, la tasa de paro afectaba al 19% de la población activa. Ahora supera el 25%. Que si además sumamos a las personas que las contamos que están en ERTE, podemos llegar incluso a un 33%. A lo largo del 2021 veremos cómo se materializa un escenario de recuperación a nivel global, si bien es cierto que no va a ser igual en todos los países, ¿no? Y esto va a ser, primero, por el avance de la vacunación y, en segundo lugar, por las expectativas de su eficiencia. Bueno, chicos, nada, vamos a empezar la reunión de las 10, ¿vale? Muchos de los que han mantenido su empleo se han convertido en teletrabajadores, una modalidad que ha aumentado la percepción de aislamiento y las probabilidades de sufrir ansiedad o decaimiento. Álvaro, llevas casi un año teletrabajando. ¿Qué diferencias encuentras con el modelo presencial? La principal, la que más se nota, es la que estás más tiempo en casa. No sales tanto a la calle, no socializas, no ves a tus compañeros. A la hora de trabajo, hombre, yo por lo menos en mi caso me concentro mucho mejor solo. Tengo mi cartera de productos y pues cuando tengo que salir a hacer una visita es cuando único estoy saliendo, la verdad. ¿Crees que eres más productivo en casa? Para tareas que solo me necesito a mí mismo, en casa soy 1000 veces más productivo. En ese tipo de tareas que sí se requiere más un grupo, la de teamwork, ahí sí que, vale que tenemos Zoom, tenemos Teams, tenemos Skype, 20.000 herramientas, pero la comunicación no es igual. O sea, parece que surgen más las ideas cuando estamos en un mismo espacio. En casa tenemos un montón de distracciones según cómo llevemos la conciliación, según cómo vayamos avanzando en estos términos, se puede ser exactamente igual de productivo que en la oficina. En la oficina tenemos un montón de distracciones, interrupciones de los compañeros, cafés que se alargan, papeleo constante, un montón de cosas que al final nos quitan el foco de las tareas que tenemos que hacer exactamente igual que en casa. ¿El teletrabajo ha cambiado tus rutinas alimentarias? Ha cambiado muchísimo. Yo, sobre todo antes, que iba siempre a la oficina, pues siempre desayunaba, comía en la calle. Ahora pues siempre estoy en casa, cocino yo para mí, hago la compra y demás. Sobre todo hay veces cuando tengo mucho estrés, mucha ansiedad en el trabajo, pues me levanto del despacho, tengo la cocina aquí un momentito y que vengo, pues hago una galletita, pues de chocolate, que me muevo del despacho a la cocina al baño, el salón y poco más. Yo creo que ahí es donde más lo he notado, el aumento de peso es por el sedentarismo. Se empezó a hacer ejercicio en casa, a la alimentación cuidarse un poquito más. Ya cuando se fue alargando la situación, se ha visto gente que a lo mejor antes no tenían problemas de salud y tienen ahora pues desarrollo de enfermedades como puede ser colesterol, la tensión alta. Personas que han subido pues 10 kilos, 15, 20 kilos y el consumo de productos procesados ha sido más alto de lo deseado. Se resienten los buenos hábitos alimenticios y también nuestra forma física. Más de la mitad de los españoles realizó menos ejercicio durante el confinamiento y según los expertos, esa tendencia al sedentarismo se ha mantenido hasta la actualidad. En el caso de los niños, el 95% ha reducido su actividad. Vale. Dani, sigue tú estirando, vuelve a repetir. Hola, Crista, aprovecho que ya terminas la clase para preguntarte. ¿Has notado aquí en el gimnasio las consecuencias de la falta de movilidad de todos estos meses de pandemia, de confinamiento en la gente? Sí, sí que se ha notado a nivel físico y a nivel psicológico. Hemos estado confinados durante muchos meses y ahora está la gente como bastante concienciada en hacer ejercicio y en ponerse bien y en ponerse en forma. Hemos perdido mucha clientela que está como un poco en stand-by esperando a que esto pase para volver al gimnasio porque tiene miedo. Y la gente que viene, pues controlando mucho el protocolo que se sigue para que evitemos el contagio. El virus también ha cambiado nuestra cesta de la compra. En 2020, los españoles gastábamos 95.000 millones de euros en alimentación, bebidas y productos de higiene. Un 6,4% más que un año normal. Ha crecido mucho la fruta y verdura, la carne, los productos congelados y por contra los productos que se han visto más afectados en la reducción de ventas durante la pandemia han sido los productos de cuidado personal, maquillaje, coloración,
depilación, los productos de afeitado, aparte de productos solares, pues ya afectados por la carencia de turismo. Durante este año hemos destinado 3.100 millones de euros a productos que no habríamos comprado tanto de no haber estado confinados. Es el caso del vino y la cerveza, que han disparado sus ventas. Como en la segunda ola, se duplicó prácticamente la venta de estas bebidas. Un 40% podríamos decir que ha subido. Davinia Ramírez, responsable de tratamiento de Iritzen, cuéntanos un poco, ¿esta pandemia ha provocado que se dispare el consumo en soledad? Se ha vendido más alcohol durante todo el tema de la pandemia y no estar en la calle y no poder ir a los bares, pues al final la gente no dejó de beber, sino que pasó a beber en casa. También tenemos que señalar que eso es un consumo invisibilizado, ¿vale? Es normalizado. Eso tardará tiempo a lo mejor en verse las consecuencias de este consumo de alcohol en soledad que efectivamente se ha dado. Cuando la gente bebe en el bar es como más público, también podemos identificar episodios de violencia, gente más agresiva, se hace como más público. Si pasamos otra vez el consumo a casa, se puede convertir en un problema privado y darse situaciones que no se puedan controlar a nivel social y que no se visibilicen, ¿no? ¿Han cambiado los hábitos de consumo por esta pandemia? Cuando hablamos de hombres, de mujeres, las franjas de edad. Sí que siguen viniendo al centro un 80% de hombres, un 20% de mujeres. Todavía sigue siendo muy significativo la diferencia. La nueva normalidad también interfiere en nuestro descanso. Uno de los colectivos más afectados por el insomnio durante los primeros meses de la pandemia fue el sanitario. Hasta un 80% de estos profesionales tuvo problemas para conciliar el sueño. Mapi, perteneces al personal sanitario y este año ha sido un año bastante duro para una profesión como la tuya. ¿Cómo lo has vivido? Pues lo he vivido bastante mal. Hay veces que ves a personas entrar y dices, bueno, esta persona tiene a lo mejor una deficiencia respiratoria, saldrá adelante, y al poco tiempo lo ves que no sale adelante, que está cada vez peor. Esas cosas me quitan el sueño porque intento llevarlas no a casa, pero sí las llevo a casa. Tuve que ir a mi médico y decirle, mira, ayúdame a dormir un poquito, aunque sea sobre todo cuando hacía las 12 horas, para estar activa al día siguiente, porque es que si no, era imposible. Imagino que al igual que tú, el resto de tus compañeros se encuentran en una situación muy similar. La mayoría, pero todos, te estoy hablando de celadores, limpieza, enfermeros, médicos, todo. Es que nadie te puede decir, ay, pues llego a casa y duermo de un tirón. Es que casi todos te dicen, no dormí anoche, no descansé. El nivel de ansiedad e insomnio ha empeorado por el miedo y desconocimiento, y todavía en nuestra consulta persiste, sobre todo en pacientes quizás más complejos, más mayores. En cuanto a sanitarios que hemos trabajado aquí, evidentemente estamos sometidos a mucha presión y a mayor ansiedad. La irrupción del coronavirus nos ha hecho extremar las precauciones para evitar contraer la enfermedad, pero también ha conseguido que nuestras rutinas sean menos saludables que antes. Ya lo han visto, a medida que se prolongan las restricciones, crece la fatiga pandémica, la desmotivación. Se lo pregunto a los cuatro de la mesa, ¿puede hacer que sea más grave la amenaza de futuros repuntes, Javier? Sí, lo comentábamos antes, ¿no? El cansancio en sociedad y en los comportamientos individuales, yo lo llamo el efecto olla a presión, la famosa olla a presión, que cuando quitas el pitorro sale el vapor de una forma desaforada. Eso pasa en la sociedad. Cuando uno está muy constreñido, cuando uno está muy limitado, tiene tendencia, en cuanto tiene una rendija de escape, a desaforadamente recuperar el terreno psicológico y social perdido. Pero yo lo uniría también a, para mí, incluso criticando mensajes falsamente positivos y optimistas que ha habido desde las instancias públicas, de ya hemos vencido al virus, volvamos a la nueva normalidad. Yo creo que hay que ser muy prudente. Estamos ya con las vacunas y ya esto está acabando. No, hay que ser muy prudente porque eso también da gasolina a esa desaforada expansión cuando uno está muy constreñido. José Miguel, los jóvenes son los que están arrastrando una mayor desesperanza porque están percibiendo que su futuro laboral pasa por una enorme incertidumbre y por una gran inestabilidad laboral. De hecho, las cifras dicen que el 49% de los menores de 39 años ha visto reducida su jornada laboral. ¿Está siendo más cruel esta crisis económica con ellos, con ese sector de la población?
Depende de la cohorte de edad, es decir, para aquellas personas que todavía están en el circuito formativo, menores de 13, 14 años, pues bueno, pues es relativamente recuperable. Estos periodos de inestabilidad educativa continuada de forma presencial, porque era a lo que teníamos costumbre. Aquellas personas que están ya en torno a los 20 años, en donde ya están prácticamente preparadas para salir al mundo laboral, sí que van a tener una determinada brecha que la van a tener que recuperar en forma de experiencia en sus relaciones laborales. Ahora bien, también hay que tener cierta tranquilidad. Cuando se habla de tasas de paro de menores de 25 años, son cualitativamente, son importantes, pero cuantitativamente no lo son tanto. Es decir, una persona menor de 25 años lo que tiene que seguir es seguir formándose. Por lo tanto, toda desincronización de esa formación que haya podido adquirir, ahora mismo lo que tienen que es ellos mismos apretar el acelerador. Y las expectativas laborales existentes, sí es cierto que no es por dar un mensaje positivo, pero la estructura económica no tiene problemas ahora mismo, es decir, tiene un problema de consecuencia, pero no tiene un problema de causa. Por lo tanto, una vez que se restablezca pues un proceso de vacunación relativamente normal, con ese efecto rebaño ya alcanzado, pues en el 2023 podríamos decir que este mal sueño, hablo del 2023, es decir, que todavía faltan 2 años, pues este mal sueño puede haber pasado. A ver, yo no soy tan optimista porque así como nosotros no salimos igual que como entramos, la economía tampoco. Y gran parte del tejido productivo se ha muerto y ya no es recuperable. O sea, hay empresas que ahora están en ERTE pero que van a ser despidos. Hay empresas que están subvencionadas o que van a acogerse a los 11.000 millones de euros que va a dar el gobierno central y que posiblemente esto no les permita sobrevivir porque el sistema económico ha cambiado, de modo que hay sectores enteros que por la aceleración de los cambios en el consumidor se quedan de repente sin demanda. Estoy pensando en gran parte del retail, por ejemplo, de los pequeños comercios de proximidad. Es tremendo ir por las ciudades y ver los locales vacíos, se alquila, se vende, se alquila, se vende. Esto en gran parte no va a ser recuperable ya. La economía ha avanzado en muy poco tiempo, un proceso que ya estaba iniciado, pero que se aceleró. Un proceso de digitalización que expulsa al mercado de trabajo a muchas personas cuyos trabajos desaparecen irremediablemente. Se crean otros puestos, pero son puestos que necesitan cualificación y que en Canarias tal vez nos cueste adaptarnos. No, totalmente de acuerdo. Es decir, es una transformación de la estructura económica. En el 2023 no va a aparecer, el sistema económico no es una lavadora que la hemos parado temporalmente y le vamos a apretar el mismo botón y va a lavar exactamente igual. Totalmente de acuerdo. Ya la Organización Internacional del Trabajo, antes de pandemias y este tipo de historias, ya planificaba que el 40% de los empleos tradicionalmente conocidos iban a desaparecer. Obviamente, lo que no podemos esperar es que la juventud mantenga un stand-by y en el proceso de que el crecimiento económico absorba mano de obra vayan a salir de la misma forma en la que entraron. No, esa es la formación, es decir, todo esto funciona siempre y cuando se invierta en conocimiento por parte de las diferentes instituciones y las personas lo aprovechen, ¿no? O lo aprovechemos. Yo es que quiero abundar en no lo optimista, por no decir pesimista, comparto la opinión. La pandemia ha acelerado, ha adelantado el futuro. No solo en lo digital, que lo digital va a cambiar la estructura económico-social de una forma que ni imaginamos en este momento. Vemos, por ejemplo, las sucursales bancarias, bueno, cada vez están más tecnificadas, cada vez hay menos personal, más personal en ERTE que acabarán en el paro. Pero es un mínimo caso de muchos sectores que ni visualizamos ahora que van a ser arrollados por la revolución digital. Y en cuanto a los jóvenes, en un país encima de España, 40% de paro juvenil, fracaso escolar de los más altos de Europa, que son problemas mayúsculos, es que encima tenemos ya, en este momento, y lo teníamos, una separación de la necesidad económico-laboral de la formación. Los jóvenes no estaban muy relacionados en su formación con lo que necesitan las empresas pujantes, las nuevas empresas. Ahora mucho más. Ahora o pegamos un acelerón mayúsculo o va a seguir esa brecha de relación con la demanda del mercado. A ver, yo quiero decir sobre los jóvenes que están sufriendo por distintas vías. Primera, porque no sufriendo de forma grave la enfermedad,
tienen que aguantarse y llevan un año sin salir con los amigos, etcétera. Segundo, porque la desigualdad económica que se da en España afecta particularmente a los jóvenes, que son los que tienen de tenerlo un trabajo más precario y que han caído más en el desempleo, etcétera. Y tercero, porque los jóvenes son los que van a tener que pagar el déficit y la deuda pública que estamos acumulando como nunca en la historia hemos acumulado en este país. No lo vamos a pagar nosotros, lo van a pagar los jóvenes de ahora. Vamos a ir con otro asunto. La comunidad científica ha insistido en que soportar la fatiga pandémica sin bajar la guardia va a tener su recompensa. Pero la pregunta que nos estamos haciendo todos, Wendy, es ¿hasta cuándo se va a alargar esta situación? Pues sí, tú lo has dicho, esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Cuánto queda de pandemia y en sus dos vertientes, la sanitaria y la económica? Vamos con la primera. Los expertos avisan de que la pandemia no desaparecerá hasta pasados unos años. Algunos estudios, como el publicado recientemente por la revista Science, asegura que puede tardar una década hasta transformarse en un simple resfriado, aunque hay teorías más optimistas que apuntan al otoño para recuperar la normalidad. Para ello será necesario seguir aplicando restricciones y lograr la inmunidad del 70% de la población en verano, algo que no está garantizado porque aún hay vacunas que no son suficientes. Pero no solo esta escasez ralentiza el fin de la crisis sanitaria, también lo hacen las nuevas mutaciones del coronavirus. Actualmente, Sanidad mantiene 10 variantes bajo vigilancia, entre las que destaca la californiana, de la que ya se han detectado varios casos en España. Una variante que ha sido apodada como el diablo, ya que podría ser más contagiosa y más resistente a las vacunas. Y ahí está la carrera, una frenética carrera entre las vacunas y las mutaciones, ya que de momento la respuesta de los fármacos a las variantes que van apareciendo son toda una incógnita. Además de la vertiente sanitaria, está la económica. Canarias ha vuelto a los momentos de la crisis de 2008 con un desempleo que ya afecta a más de 283.000 personas, además de los cerca de 90.000 que están en ERTE. Con estas cifras, el desánimo se ha expandido entre los empresarios canarios. El 49% de ellos cree que 2021 será peor que 2020 y se disparan por todo el país los concursos de acreedores hasta un 18,5%, que en el caso de la hostelería llega al 125%, un pesimismo que se prolonga en las familias con este dato. Las ejecuciones hipotecarias, aunque no significan desahucios, se elevan en Canarias hasta un 32% tras 5 años de bajadas. ¿Y para cuándo entonces la recuperación? Pues también distintas previsiones. Cualquier atisbo de reactivación se pospone hasta verano con los primeros brotes verdes, pero con una pérdida en las islas de un 20% de su PIB. Los más realistas apuntan a que la recuperación real no llegará hasta finales de 2022 o principios de 2023. No sé yo si este dato será muy optimista en este caso en la mesa, precisamente por lo que comentaban antes. Optimista. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud, lo que es poco realista es que se pueda acabar con el coronavirus este año. Amos García, ¿qué crees? ¿Está lejos todavía la vuelta a la normalidad? Una cosa es acabar con el coronavirus este año, que no se va a conseguir ni el próximo, ni el próximo, ni el próximo. Lo más probable es que este coronavirus ha venido para quedarse. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Transformarlo en un microorganismo más de lo que forma parte de la flora de microorganismos con la que convivimos habitualmente. Quitarle ese punch de agresividad que tiene, ese punch de absoluta tensión que ejerce sobre el sistema sanitario. Y eso lo podemos conseguir de dos vías, de dos maneras. Una, siguiendo rigurosamente las medidas de contención del virus, que son las que nos han permitido convivir con él, por parte de la autoridad sanitaria tomando medidas oportunas, restrictivas, y por parte de los ciudadanos haciendo uso de las recomendaciones que se dan, mascarillas, etcétera, etcétera. Pero es que ahora tenemos otra vía que ya es activa, que es la vacuna. La vacuna es la que nos va a permitir modular el impacto de la pandemia. La vacuna es la que nos va a permitir, de entrada, poder descensionar el sistema sanitario, porque vamos a proteger a los que más ingresos hospitalarios necesitan, a los que más UCI necesitan y a los que más desgraciadamente se fallece, que son los vulnerables, que son los que estamos protegiendo. Hablando de vacunas, Amos, eres el presidente de la Sociedad Española de Vacunología. Hay una vacuna que hay en el mercado que se llama AstraZeneca, la de Oxford AstraZeneca, y que hoy ha suscitado distintos problemas en Dinamarca y en Noruega. Parece que se han suspendido esas vacunaciones con esa vacuna por posibles casos
casos de trombos. En España de momento no se han detectado efectos secundarios graves. La pregunta que se hace todo el mundo ahora mismo, ¿es segura esa vacuna? Si no fuera segura no estaría en escena. Si está en escena es porque los órganos reguladores del medicamento... ¿Pero y esas reticencias de Dinamarca y Noruega? Que no forman parte de lo que recomiendan los órganos reguladores, que conviene recordar que están constituidos por profesionales de muy alta y relevante solvencia científica, que en ningún momento han cuestionado esa vacuna y que hoy mismo han dicho que hay que seguir vacunando, que el beneficio riesgo de la vacuna es claro. Vamos a ver, si yo tengo 85 años, que no los tengo, y me vacuno de la gripe, ni lo aparente, y a la semana me da un infarto, ¿eso quiere decir que la vacuna de la gripe provocó un infarto? Evidentemente que no. Lo que hay es una relación de casualidad. Y otra cosa es la relación... ¿Esos trombos son casualidad? No, esos trombos hay que investigarlo a ver qué son, pero hay que investigarlo en función de una evidencia científica sólida. Para tomar una medida restrictiva como la que ha tomado Dinamarca, sin valorar dos aspectos tremendamente contundentes, negativos que va a tener. Uno es que ante una escasez de vacunas nos quitamos una del escenario, y el segundo, la terrible masa de pánico que genera en la ciudadanía. Pero es verdad que no solo está Dinamarca y Noruega, sino que hay otros países como Italia, Letonia, Lituania, que han dicho, hay un lote que parece que no está bien de esa vacuna. Y han paralizado las vacunaciones con la vacuna de AstraZeneca, teniendo en cuenta que ese lote no está bien. Sí. En España hay uno de esos lotes. ¿Se debería paralizar en España la vacunación de AstraZeneca hasta detectar y Si lo indica la Agencia Española del Medicamento en función de la evidencia científica que se va consolidando, evidentemente que sí, porque lo ha indicado, porque hay una señal de alerta, pero es que en estos momentos no hay una señal de alerta ni por parte de la Agencia Europea ni por parte de la Agencia Española. Por lo tanto, hay que ser consciente de que cuando se toman medidas tan drásticas de este tipo, el impacto que tiene sobre la actividad vacunal. Es que la generación de alarma en la ciudadanía, absolutamente innecesaria... No, pues es una noticia que está hoy en todos los periódicos esta tarde. Sí, pero que genera alarma en la ciudadanía, absolutamente injusta. Porque si esa vacuna tuviera problemas, ya no estaba en escena. Lo que apuntas, claro que con mayor o menor razón, noticias de este tipo o actitudes de este tipo generan en la sociedad un efecto rechazo inmediato, en una sociedad donde la apariencia cada vez es más importante, donde nos movemos por impactos y por emociones cada vez más que por razón. Pues cuando hay un estigma negativo sobre algo, en este caso una vacuna que encima cada uno de nosotros la tenemos que poner, produce un efecto rechazo colectivo. Eso es cierto. Bueno, tenemos que dejar el debate en este punto para hacer una pausa, y a la vuelta vamos a compartir con ustedes más efectos que ha tenido el coronavirus en nuestras vidas, desde las relaciones personales hasta el impulso que ha experimentado el mundo digital, a través del que ahora estudiamos, trabajamos e incluso socializamos. Cambios que todo indica han venido para quedarse. Regresamos en tan solo 4 minutos. Seguimos en directo en Televisión Canaria, en Fuera de Plano, cuando son las 11:26 de la noche. Desde hace un año las restricciones han afectado a cambios esenciales como el trabajo y las relaciones sociales. La soledad ha sido uno de los sentimientos más difíciles de paliar, porque nadie estaba preparado para afrontar lo que se nos venía encima. El 73% de los españoles teme que la pandemia le pase factura a nivel psicológico, y no es de extrañar en una sociedad que ha tenido que dejar de lado sus momentos de ocio con familiares y amigos y se ha visto abocada al aislamiento. Lo vemos en la segunda parte de nuestro reportaje de hoy. La pandemia impacta sobre nuestra vida social. En la era pre-COVID pasábamos de media hasta 5 horas diarias en la calle, pero ahora no llegamos ni a 2. El hogar se percibe como un lugar seguro y las restricciones obligan a permanecer más tiempo en él, lo que hace distanciarnos de los demás. Los toques de queda y las restricciones nos obligan a buscar nuevas formas de ocupar el tiempo libre. El bricolaje y la decoración son algunas, lo que ha repercutido en un aumento de ventas en estos sectores de más del 20%.
Mendoza, directora comercial de King Hogar, ¿han notado ustedes en este establecimiento el aumento de reformas domésticas y al mismo tiempo ese cambio de perfil en el comprador? Sí, sí, Wendy, sí. Pues, por ejemplo, hemos notado un aumento de los clientes de uso doméstico, ¿vale? Y estas pequeñas reformas que se van haciendo. En una primera fase notamos una compra bastante importante en pintura, una compra también importante de terraza, jardín. ¿Por qué tipo de obras y reformas en casa ha optado la gente? Han adecuado lo que tienen ahora mismo, pues nos hemos ido a reformas en los baños, cambio de pavimento, los sanitarios en general. El coronavirus también ha trastocado las fórmulas para encontrar el amor. La pandemia obliga a muchos a buscar pareja a través de una pantalla. Las aplicaciones para ligar han aumentado sus clientes durante el último año. Y además, crece el número de usuarios que buscan relaciones más estables y duraderas. Yo creo que ahora se tiende más a una relación como más duradera, de más escucha, una relación de conocer a la otra parte en profundidad. Pero aquí quiero también hacer una salvedad. Todas las relaciones virtuales o que empiezan relaciones a través de aplicaciones son relaciones online. Y la pantalla lo aguanta todo. Es decir, él se puede mostrar o ella de una manera que no es real. Está vendiendo su mejor versión. Hola Julio, ¿qué tal? El móvil y las aplicaciones de contactos han sido ahora mismo en estos momentos una herramienta más para conocer gente y para ligar. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Estaba en casa con un amigo y nos surgió la duda y dijimos, bueno, vamos a probar a ver qué tal es. Y nos gustó bastante, yo me di cuenta que empecé a conocer cada vez más gente. Las primeras veces que quedas tú como que mantienes la distancia porque no sabes con quién ha estado esa persona o si puede tener el virus. En mi caso, por ejemplo, casi todas las citas con los sitios han sido de ir a comer a algún sitio, ir a tomar algo y demás. Cuando pase la pandemia, ¿crees que seguirás utilizando estas aplicaciones para ligar? Yo creo que me las dejaré instaladas por si acaso que en algún momento diga, bueno, me voy a meter. Pero yo creo que va a seguir como siempre de ir de fiesta, ligar en fiesta, porque en persona es mucho más fácil. Y más cambios por culpa de la pandemia, porque el virus también infecta a las relaciones más consolidadas. Durante 2020, los divorcios en Canarias han registrado un descenso de más de un 7% con respecto a 2019. Aún así, el archipiélago registró la tasa más alta de disoluciones matrimoniales de España, más de 23 casos por cada 10.000 habitantes. Y eso que, según los expertos, la crisis económica ha frenado muchas rupturas. Ha habido un aumento de divorcios ahora una vez que se abrieron los juzgados por todos aquellos procedimientos que quedaron estancados después de haberse quedado cerrados durante el confinamiento. Sí que espero un gran incremento de divorcios y que todos esos asesoramientos que han ido solicitando a lo largo de estos meses se materialicen en los procedimientos de divorcio. En el primer semestre de 2020, las bodas en Canarias cayeron un 50% y a partir del verano los enlaces fueron prácticamente inexistentes. El sector ha sufrido una caída de ingresos del 90%. Bueno, pues todo comenzó en marzo, como sabemos, con la pandemia famosa. Al principio pues ya teníamos bodas contratadas que ya estaban con la cuenta atrás. Después una cierta incertidumbre. Algunos ya pospusieron directamente con el tema de la pandemia. Otros se arriesgaron. Yo normalmente hago unas 35, 36 bodas, no eventos, y me quedé con una boda. Con todo eso, ¿cómo se está presentando esta temporada, este 2021 en el sector? La gente necesita celebrar. Entonces, efectivamente, las bodas del mayor número de comensales se están posponiendo para septiembre-octubre para dejar un poco de espacio. En caso de que las restricciones vuelvan a aumentar, muchos siguen esperando a cambiar la fecha porque quieren bailar y quieren estar sin mascarilla, pero vamos, ya está todo en marcha. Tampoco son buenos tiempos para tener un hijo. Los expertos hablan ya de un importante descenso de nacimientos debido a la crisis económica derivada de la pandemia. La última cosa que piensan las parejas es, en esta situación de crisis,
en tener hijos, y aquellos que pronosticaban que iba a haber un baby boom, como si fuera el apagón de Nueva York, pues se equivocaron profundamente. La pandemia sigue, las personas pues están decidiendo posponer porque no quieren arriesgar el embarazo, no quieren arriesgar posibles efectos en sus bebés, y ahora tenemos la crisis económica que va a afectar fuertemente y más a los lugares más turísticos, como es el caso de Canarias. El retrasar mucho la edad de la maternidad más, lo que va a suponer es que va a haber parejas que ya no tendrán ese segundo hijo que deseaban, o muchas parejas ya no tendrán ningún hijo. Desiree, tienes un pequeño de 2 añitos, pero te gustaría darle un hermanito y tener otro, pero crees que no es el momento. Hace tiempo que ronda en la cabeza, vino la pandemia, ahora yo decía, desde que tenga trabajo, pues no lo planteamos. Llevo trabajando casi 7 meses y aún no me lo planteo. Los trabajos son precarios, ya lo eran antes de la pandemia, sabemos que va a venir tiempos peores. Podemos ahorrar y a ver si más adelante vemos cómo está la cosa con la pandemia, vemos cómo vamos de trabajo y ya pensamos bien con responsabilidad. Muchos apodan al coronavirus como el virus de la soledad. El aislamiento y la ausencia de relaciones deja una sensación de vacío que algunos intentan llenar con la ayuda de una mascota. Según la Real Sociedad Canina de España, durante el confinamiento se incrementó en un 50% la demanda de perros en nuestro país. Hola, Yajaira. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Has notado un incremento en la adopción de animales de compañía durante este último año en esta protectora de animales? Pues la verdad que sí, hemos notado bastante gente interesada en adoptar y le podemos decir, por dar una estadística, que podemos duplicar las adopciones del 2019 con respecto al 2020. ¿Y cuáles podrían ser los motivos que justifiquen este incremento? Muchas personas obviamente es porque tenían el deseo de tener una mascota en casa, otras por la soledad que existe, mucha gente por los ERTES que están en su casa, que tienen muchas horas sin hacer nada. Hombre, nosotros siempre invitamos que una vida sin animales no es lo mismo. Esto, el que lo entienda, esto es una maravilla. Oliver, tú eres uno de esos usuarios que ha decidido adoptar en este último año. ¿Qué es lo que te ha llevado a hacerlo? La pandemia, en mi caso, ha destrozado prácticamente mi modo de vida, y ya después de un año en un ERTE, creo que un animal era lo único que me podía sacar de un poco de esa, vamos a llamar, depresión que te hace sentir esta enfermedad al tenerte encerrado todo el día en una casa. Necesito tener pues un cómplice a mi lado que me haga implicarme en su vida, en sacarlo. Hay muchos estudios que trabajaron para saber si los beneficios de las mascotas, sobre todo con perros y gatos, aportaba algo, ¿no?, a esos estados emocionales difíciles, y se vio que realmente había un montón de beneficios, como por ejemplo el tema del contacto, del vínculo, que mejora muchísimo. También genera muchísima calma. En el tema de los gatos, por ejemplo, el tema del ronroneo, que genera un estado de bienestar, y en el caso de los perros, pues el hecho, por ejemplo, de acariciarlos y demás también, pues genera ese estado de bienestar. Y vamos, y el Señor nos ha recordado en la profecía de Isaías que hemos escuchado en la primera lectura: liberar a los oprimidos. De los efectos de la pandemia no se escapa ni Dios. Ahora las misas de los domingos son virtuales. Alejandro, ya las misas en esta parroquia no son como las misas que conocíamos tradicionalmente, porque ahora mismo son virtuales. ¿Cómo surgió esta idea? En un primer momento, cuando se decretó el estado de alarma y el obispado tomó la decisión de cerrar los templos, yo empecé a celebrar las Eucaristías yo solo. Y por la iniciativa de un feligrés de la parroquia, que me planteó hacerlo a través de las redes sociales, pues surgió. Hicimos el intento y a día de hoy seguimos celebrando y emitiendo todos los días desde esta parroquia. ¿La gente sigue teniendo miedo a acudir al templo? Las personas que vienen a misa son generalmente personas de mediana
o personas de edad avanzada y vienen con muchísimo miedo, el número de feligreses que acuden a las celebraciones ha bajado. El número de bautizos y bodas ha caído en picado. El año pasado celebramos 15 bautizos, 4 bodas y 78 entierros. Cuando empezó la pandemia, las iglesias también cerraron y entonces tú empezaste a seguir las misas por internet, ¿verdad? El sacerdote nos ofreció la opción de poder seguir las celebraciones a través de los canales de YouTube y de Facebook de la parroquia, porque como la celebración la recibías en tu casa, la celebrabas con tu familia, cada casa era como pequeñas iglesias domésticas. Hoy que ya se puede acudir a las iglesias con aforos limitados, ¿aún así seguirás usando estas aplicaciones? Como la circunstancia no se ha aclarado, ni todavía tenemos la estabilidad ni la tranquilidad de poder estar en la calle, pues claro que sí, yo lo voy a seguir usando. El fútbol era otra actividad considerada casi como una religión durante los fines de semana. Sin embargo, la pandemia ha multiplicado el desapego al deporte rey. Y hasta aquí el Deportivo de Canarias Radio en el día de hoy. Recuerden, siguen en buena compañía, la de Canarias Radio, donde contamos la vida. Sean felices. Buenas, Juanjo, ¿qué tal? Hola, Nacho. ¿Cómo ha afectado en el apego, el interés de la gente por el deporte, todos estos meses de pandemia, el no poder ir a los estadios, a los pabellones, todo lo que tiene que ver con el coronavirus? Seguramente los está matando todo esto. El no poder ir a las canchas, el no poder ir a los estadios a ver a su equipo favorito in situ es algo que el seguidor lo está sufriendo y mucho. La vuelta progresiva de aficionados, ¿cómo va a influir en recuperar un poquito ese interés, esa pasión que siempre ha habido por el deporte en Canarias? El aficionado vuelve a formar parte del espectáculo, eso va a ayudar mucho también a los equipos cuando actúan de local. Seguro que hay gente que no va a volver por el miedo. A veces los encierros sociales suelen dilapidar ciertos tips o manías que luego pues, son difíciles de corregir cuando estemos en sociedad. Luego el miedo que parece que se ha generado ante el contacto social. Puede que haya mucha gente que tenga problemas hasta para salir de su propio portal. Estamos acostumbrados a jugar con público, con todo lo que genera un partido de esta característica y evidentemente pues bueno, se hace extraño. No es fácil, al final seguramente cuando empezamos los partidos pues la gente había fallos de concentración que con público no se daban y bueno, intentando llevarlo de la mejor manera posible. Los echa de menos porque siempre te daba ese plus, ese impulso, sobre todo cuando los resultados no iban a favor, siempre estaban ahí apoyando. Y sí que es verdad que es un ambiente muy diferente. Al principio era muy raro, pero al final te tienes que terminar adaptando. Con que haya ya unos cuantos aficionados ahí ya nos llenaría, ¿no? de bienestar y de satisfacción, sobre todo para empezar a ver la luz al final del túnel que esperemos que poco a poco vaya saliendo otra vez la normalidad. El vacío que deja la desafección por seguir el deporte lo puede ocupar la cultura. Pero el coronavirus también deja pérdidas en los cines, teatros y museos. Sin embargo, muchos especialistas confían en un resurgir artístico tras la pandemia. Siempre se ha dicho que los artistas son como los grandes profetas de la nueva era, ¿no? Entonces siempre va un paso adelante. Se intuye, pero no se sabe realmente qué es lo que pasará. Seguramente va a tomar protagonismo todo lo digital, es fundamental y eso no va a desaparecer nunca. Lo que es la experiencia tuya con la obra, con la lectura, con la música, presencialmente, eso no va a cambiar jamás. Hace un año, el coronavirus cambió nuestro día a día y hasta nuestra forma de ser. Nos ha obligado a renunciar a muchas cosas, pero el ser humano no es solo un animal de costumbres. Es una especie que sabe evolucionar y adaptarse a los desafíos que se encuentren en su camino. Ya lo hemos visto, la vida cotidiana ha saltado por los aires, convirtiendo en lujos las rutinas que teníamos antes de la pandemia. Pero cuando todo esto comenzó, surgió una especie de mantra que decía que de esto saldríamos mejores. Javier, ¿tú crees en eso? Ya me sonrío. El ser humano se adapta, como habéis comentado en el reportaje, a las condiciones, eso es cierto, pero ni mejores ni peores. La condición humana es la que es, lo ha sido durante miles de años
pensábamos que íbamos con cierta introspección cuando estábamos confinados, íbamos a valorar más lo cercano, lo más importante, lo sencillo, a las personas. La capacidad de olvido es infinita y el ser humano vuelve a demostrar sus miserias y sus grandezas. Sí que es cierto que cualquier gran crisis saca lo mejor en las personas que sacan lo mejor y saca lo peor en las personas que sacan lo peor. Luego se produce la paradoja también de que esto nos ha enseñado la importancia de lo público, de lo colectivo, ¿no? No salimos de algo así, sino es con el apoyo de algo colectivo. Y luego tenemos comportamientos muy egoístas al mismo tiempo. Ahí están esas fiestas ilegales, esa falta de solidaridad con los demás. Es decir, hay una contradicción que es intrínseca al ser humano. Y por eso digo yo siempre que la capacidad de olvido es infinita y tenemos muy buenos deseos, muy buenas expectativas, pero luego volvemos a ser lo que somos. Yo creo que inicialmente teníamos un sentimiento solidario, aquellos aplausos en la ventana hacia el personal sanitario, totalmente merecido. Pero después también la moral se fue mellando poco a poco, viendo que nos habían dicho que era 15 días, que bueno, hasta el mes de junio, después veíamos esas diferentes olas, un nuevo pronunciamiento del estado de alarma, y eso al final pues generó el efecto sálvese quien pueda. Yo normalmente hago la analogía del accidente de tráfico, lo hago en este y en cualquier otro, por ejemplo, crisis económica. El accidente de tráfico es cuando lo ves, que tú no lo sufres el percance, cuando lo ves, conduces de forma moderadamente prudente durante los próximos 5 kilómetros. 5, 10 o 15, dependiendo de la gravedad del accidente. Tal vez tardaremos un poquito más en conducir prudentemente, pero al final nos transformaremos en lo que siempre hemos sido, es decir, circunstancias individuales que sí, llamamos a la colectividad cuando nosotros inicialmente no la pudiéramos solucionar. Pero si yo lo pudiera solucionar individualmente, te lo por seguro que lo haría así. José Miguel, el nivel de ahorro en Canarias se ha disparado casi un 6%. Según el Banco de España, una de las razones por las que ahorramos más, además del temor a perder el empleo y a la incertidumbre, se debe al miedo a una subida de impuestos. ¿Eso es un temor fundado? Es un ahorro precaucional, es decir, no solo por la subida de impuestos, lo que se experimentó a lo largo del 2020, es también por una incertidumbre en el ámbito laboral que pudiéramos estar experimentando. Aquí hemos hablado de qué es lo que han sufrido las empresas, qué es lo que han sufrido las familias, los consumidores, pero las administraciones públicas lo van a pasar mal el año que viene, en el 2022, por una sencilla razón, es decir, la liquidación. Ahora mismo, si nos hemos dado cuenta, la conformación de presupuesto para 2021, siendo 2020 un año complicado para la generación de recursos tributarios, no ha causado mucho revuelo, es decir, todas las administraciones. ¿Por qué? Porque la liquidación de impuestos del año 21 es la que se obtuvo en el año 2019. Por lo tanto, en el 22, que es donde aparezcan las bases tributarias, no podremos llamar al endeudamiento de forma infinita, que prácticamente vamos a alcanzar el 130% del PIB, ahí sí que lo vamos a pasar mal. Las administraciones públicas lo van a pasar mal y de ahí que tendrán que fortalecer de alguna forma su base tributaria. Que se haya ahorrado por eso no creo yo, no sea la principal variable explicativa, tendrá su valor, pero simplemente, principalmente ha sido por las pobres expectativas laborales de sostenimiento de rentas, que al fin y a la postre son las que te permiten establecer un ahorro precaucional en el presente para poder consumir al menos lo mismo en el futuro. Beatriz, la educación también ha tenido que transformarse a gran velocidad y como veíamos en el reportaje, muchos alumnos universitarios, das clases en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, han visto interrumpidas sus clases presenciales, sus prácticas presenciales. ¿Crees que esta generación va a estar peor preparada? Yo creo que va a tener que hacer un esfuerzo adicional ahora, porque sí que ha perdido al menos un semestre o quizá más. No solo en la formación, sino que la vida universitaria tiene mucho de relación con los compañeros, de hacerte un grupo de colegas que luego serán colegas para toda la vida. Y esto se ha perdido este año. La no presencialidad tiene costes más allá de los de conocimiento. Y además que el conocimiento en gran parte se hace por motivación. Y el estudiar solo, por mucho que tengas vídeos ilustrativos y bonitos, el estudiar solo te quita motivación. Yo personalmente, por lo que veo en mi entorno, sí que ha bajado el nivel de conocimiento de este año respecto a los anteriores, pero la gente joven se puede recuperar y puede cambiar el rumbo de su vida perfectamente. Es lo que decía antes, ¿no? Que claro,
que lo que no podemos es pretender seguir aprendiendo lo mismo que antes, porque el mundo ha cambiado, el tejido empresarial ha cambiado y tenemos que adaptar las titulaciones a esto. Bueno, no, simplemente por comentar algo sobre la juventud, porque antes comentábamos, y con razón, que lo tiene muy mal, tiene una expectativa muy mala, pero las generaciones anteriores a las nuestras, nuestros padres, nuestros abuelos vivieron una guerra civil, una posguerra durísima, y se esforzaron como nadie, como generación y como personas. Yo creo que la juventud también tiene que dar ese paso al frente. Está muy acomodada en una sociedad que le permite todo a veces muy fácil, y tienen que demostrar ese esfuerzo en momentos como este, que lo van a tener muy duro. Vamos a hacer una pausa publicitaria de tan solo 1 minuto y enseguida regresamos para mostrarles una de las realidades menos visibles del coronavirus, la que padecen las personas que en su día resultaron infectadas y que ahora, pese a haber atravesado la enfermedad, tienen que enfrentarse a secuelas que se prolongan durante meses sin saber cuándo acabarán ni cuál será su alcance. Estamos de nuevo con ustedes para hablarles sobre los grandes desconocidos de la pandemia. Los afectados por la COVID persistente padecen síntomas que se extienden varios meses después de haber contraído el virus. En Canarias hay miles de afectados y los científicos intentan averiguar su origen. Este virus, este COVID persistente, esta enfermedad, no la conocen la mayoría de los médicos o de las médicas, y tenemos que andar de médico en médico para que nos crean. La verdad es que nos sentimos bastante solos o solas con toda esta enfermedad. Se estima que al menos entre un 20 y un 30% de las personas que han contraído el coronavirus sufren síntomas prolongados que pueden llegar a extenderse meses. Los más comunes, cansancio y dolor muscular, aunque se han descrito hasta 200 cuadros diferentes. Es el conocido como COVID persistente y la ciencia aún no tiene respuestas para las causas que lo originan. Doctora Alejandra Amenazal, ¿qué sabemos del COVID persistente hasta ahora? Bueno, del COVID persistente sabemos que cursa con síntomas como un cansancio extremo, una menor tolerancia al ejercicio, puede cursar con dolores varios, algunas veces con neuralgias, a veces con dolores torácicos y a veces la febrícula persistente. Y es una enfermedad dolorosa, o sea, la mayoría de los pacientes tienen algún dolor. ¿Cuál es el perfil medio de los afectados? El perfil medio es una mujer relativamente joven, entre los 30 y los 40 años, y en general es curioso, pero suelen ser habitualmente pacientes que han tenido cuadros más leves. Y aparte del cansancio y el dolor muscular, ¿qué otros síntomas frecuentes se han detectado? Puede haber llagas, puede haber una temporada con alopecia que luego se suele recuperar, suele ser reversible, hay dolores articulares, y hay muchos pacientes que tienen sensación de que los dedos, bueno, sensación no, yo lo he visto, se les hinchan porque te mandan fotos de cuando les pasa. Entonces tienen todos los dedos hinchados. Otra cosa que les pasa mucho es que les salen hematomas también. Pacientes que no eran hipertensos se vuelven hipertensos, o pacientes que no tenían nunca taquicardia pasan de la taquicardia a la bradicardia, del corazón muy rápido al corazón muy lento. O sea que ya está durando 1 año en algunos pacientes, este síndrome. Inmaculada padece COVID persistente desde hace casi 1 año. ¿Qué síntomas padeces a raíz del contagio por COVID-19? Pues tengo muchos síntomas, más de 20, pero los más importantes son un gran cansancio, tengo trastornos digestivos muy importantes que me han llevado a una gran pérdida de peso, tengo muchas molestias en las plantas de los pies, dolores en las piernas, tengo pérdida de memoria. Yo no soy la persona que era antes, yo siento que tengo 20 años más encima. ¿Desde cuándo llevas sufriendo estos síntomas? Pues casi un año, desde el 17 de marzo. ¿Por cuántos especialistas has podido pasar hasta ahora? Pues he ido a 17 hasta el día de hoy. La mayoría de los médicos hasta el día de hoy, la inmensa mayoría no lo conocen. Son muy poquitos, contados con los dedos de esta mano, los que saben lo que es el COVID persistente en mi experiencia.
a los médicos y a las médicas que estudien, que por favor nos reconozcan esta enfermedad del COVID persistente y que por favor nos comprendan. Como Inmaculada, los afectados están viendo cómo sus dolencias tienen un gran impacto en su vida familiar, social y laboral, lo que a su vez empeora su estado emocional. Si simplemente atendemos al bienestar físico y no atendemos también al bienestar mental, al bienestar psicológico, acabará degenerando en problemas graves. Tenemos que intentar mejorar ese bienestar psicológico para que así entre todos vayamos saliendo también en grupo. Nos hemos sentido huérfanos, nos hemos sentido solos o solas y no hemos tenido apoyo. Lo que sí quiero es agradecer a mi hija, a mis hermanas, a mi familia, que sí me han comprendido y necesitamos tratamientos para esta enfermedad. Algunos estudios estiman que la mitad de las personas que han padecido el coronavirus podrían sufrir dolencias persistentes. Sin embargo, el hecho de que se presenten de forma intermitente dificulta que sean identificadas. ¿Hay posibilidad, Amos, de mejorar la detección temprana? Desde luego hay posibilidad y es necesario plantear elementos que permitan que otras de las manifestaciones tremendas que tiene la enfermedad se traduzca en esto, en que durante un tiempo prolongado de tu vida sigas manteniendo una sintomatología derivada de haber padecido el COVID. Es necesario un tratamiento rápido de detección y poner remedio, claro que es necesario. Beatriz, algunas personas que padecen COVID prolongado aseguran haber mejorado después de haber recibido la vacuna. ¿Debería haber un grupo prioritario para recibir la dosis? Pues posiblemente pudiera ser un criterio de priorización, claro. En cualquier caso, se recomienda la vacunación a las personas que hayan sufrido el COVID, según la edad y el número de dosis en función de la edad, pero sí que está recomendada. Entre los cuadros, Javier, más frecuentes que se pueden desarrollar se encuentra la fatiga crónica o los dolores musculares, pero se han descrito hasta 200 síntomas distintos. ¿Pueden convertirse en enfermedades crónicas si no se actúa de manera urgente? Claro, es que como ha dicho alguna de las entrevistadas en el reportaje, ni los propios especialistas saben cómo tratarla, ¿no? Creo que estamos ante una enfermedad, un virus que tanto en lo social como en lo sanitario es tan desconocido, ¿no? Como dijo Sócrates, solo sé que no sabemos nada. Estamos al comienzo del conocimiento sobre este virus, ¿no? Y tenemos que ir aprendiendo meses tras meses. Y si me permite, lo que acabas de decir me parece fundamental, porque a veces olvidamos que en ciencia navegamos en incertidumbre y que esas incertidumbres se van transformando en certezas cuando adquirimos conocimientos y evidencias. Pero eso es un largo camino. Claro. Yo suelo usar mucho esta frase porque a mí me encanta, de un poeta que me apasiona, que es uruguayo, que se llamaba el pobre Mario Benedetti, que decía: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Sí. Y eso es ciencia, es ser capaz de entender que todo lo que sabemos hoy puede modificar mañana en función de las nuevas evidencias, y que hay una bolsa de incertidumbre en la cual necesariamente vamos a tener que navegar. Nos vamos a marchar, llevamos un año de pandemia, así les voy a dar 30 segundos a cada uno para que me digan cómo ven el futuro. José Miguel González. Bueno, pues el futuro, por paralelismo desde el punto de vista sanitario, lo veo con ciertas esperanzas como parte de la sociedad, sobre todo en la esperanza colocada en la vacuna. Desde el punto de vista económico, pues solo la recomendación principal es que todas aquellas restricciones que se incorporen para salvaguardar la salud pública, como decíamos al principio, tiene que venir acompañado de una medida compensatoria, porque si no, probablemente el daño que se le haga sobre la economía revierta al final también sobre la salud de la sociedad. Javier Gallo, sociólogo. Sí, yo en lo sanitario, en lo social, en lo económico, estamos ante un futuro que, como he dicho antes, se ha adelantado, es evidente que se ha adelantado, pero incierto, totalmente incierto en lo social, en lo económico y en lo sanitario. Y como decíamos, hay que navegar en ese mar de incertidumbre y tener algunas certezas poco a poco. Beatriz González. A ver, yo sí tengo algo claro, es que de esta vamos a salir, pero que vamos a salir si salimos todos. Que España sola no va a poder, la Comisión Europea es fundamental, porque si no, solos nos arruinamos y sin dejar a nadie atrás.
O sea, la desigualdad económica y social que ha generado la COVID puede a medio plazo o a largo plazo tener más efectos todavía sobre la salud que la propia COVID. Entonces saldremos, pero vamos a salir todos. ¿Cómo miramos al futuro? Vamos, García, para acabar. De esta vamos a salir también y tenemos que salir, como muy bien ha dicho Beatriz, todos juntos. Y tenemos que recapacitar y aprender de lo que nos ha puesto sobre la mesa la pandemia. En primer lugar, que el sistema sanitario, como pilar básico del estado de bienestar, junto al Servicio Social de Educación, no debe ser objetivo de recortes económicos nunca, nunca. En segundo lugar, que estamos en un contexto en una situación de cambio, de calentamiento global, que va a tener una influencia decisiva en la aparición de futuras pandemias. Tenemos que actuar sobre el calentamiento global. Y un tercer elemento que a mí me parece importante porque es generador de posibles problemas transmisibles que explosionan en forma pandémica es la pobreza. La pobreza y todo lo que la rodea es un caldo de cultivo favorable a la expansión de problemas transmisibles en forma pandémica. Hay que reforzar el sistema sanitario, hay que actuar contra el calentamiento global y hay que actuar contra la pobreza. Me quedo con eso y con la frase de Beatriz, que salimos de esta, pero salimos todos juntos. Javier, Beatriz, José Miguel, vamos, un auténtico lujo haber formado parte de esta mesa, haberlos tenido a los cuatro aquí en Fuera de Plano. De verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes, sobre todo, por haber estado al otro lado de la pantalla a esta hora de la noche. Son las 12 en punto. Nosotros nos marchamos y volvemos el próximo jueves. Gracias por su compañía. Que tengan ustedes un muy feliz descanso.